Representantes de la MUT el día de ayer con representación de la UNASUR y el representante de la Conferencia Episcopal Venezolana para retomar el proceso de diálogo en el país. ¿Cree usted que esto tendrá algunos avances? ¿Se podrá retomar el diálogo nacional? Mira, buenos días a toda Venezuela. Yo no solamente lo creo yo, el presidente de la República ha sido enfático y todo lo que es los voceros de la Revolución Bolivariana, nosotros vamos a seguir apostando al diálogo. Tal como lo decía el canciller Elías Agüe, quien no quiere diálogo quiere guerra. Nosotros no podemos experimentar y tenemos que vernos en otras experiencias en América Latina, donde las naciones, los pueblos han llegado a eso, a lo cual apuesta un sector del oposicionismo venezolano, que es llegar a una confrontación entre venezolanos para después entender que el mejor proceso es la paz. O sea, el mejor proceso es el diálogo. Y te pongo ejemplos. En América Latina se han dado, como lo que ocurrió en Nicaragua, en Guatemala, en países de Centroamérica, lo que ocurre actualmente en Colombia y que tiene años. Entonces nosotros no podemos esperar que se dé una confrontación, seguir incitando a la violencia, porque son, y lo hemos denunciado, aunque ellos no terminan de desprenderse tampoco de ese guión violento impuesto, y que algunos voceros, opositores que pudieran creer en la democracia venezolana y entender el rol que ellos juegan en la democracia, igual terminan entrampados y terminan haciendo caso a esa agenda violenta que atenta contra el sistema democrático en el país. Diputado, estudios que incluso son citados por voceros de la oposición reflejan que de cada 10 venezolanos, 8 está propenso y favorece el diálogo. Ayer, Ramón Guillermo Aveledo decía en representación de la MUT que ellos están de acuerdo con el diálogo, pero quieren resultados concretos. ¿Hasta qué punto se puede ceder? El tema de los presos políticos ha sido, pareciera, una de las piedras de tranca, y usted en declaraciones anteriores ha dicho que una ley de amnistía sería un trofeo para la impunidad. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo en estos temas para que el diálogo siga avanzando? Sí, fíjate, dos cosas muy importantes. Primero, el diálogo ha avanzado. El hecho de que ellos estén sentados allí es un primer elemento. Encarrilar, el principal éxito de nuestro presidente Nicolás Maduro, haber encarrilado que esta gente entendiera, que la oposición venezolana entendiera que la única vía viable, o sea, que se contemple en este país, es conversando y es sentándose a revisar desde el marco jurídico cuáles son los elementos en los que pudiera debatirse un tema. Entonces te coloco este ejemplo, tú lo decías, el tema de la impunidad. Nosotros no creemos, y lo ratifico así, y ha sido una declaración muy personal, si bien es cierto, aquí no es que hay presos políticos, aquí hay políticos presos, que es otra cosa. Políticos que saben que cometieron delitos y que, bueno, en marco de la normativa, en el marco, lo dijimos así, en el marco de revisar de acuerdo a los distintos mecanismos legales que establecen nuestras distintas leyes, pudieran revisarse casos, pero no es que vamos a hacer una ley, entonces ¿qué queremos? Traer el hijo cedeño, decir que es un exiliado político, traer las personas, los banqueros que se robaron los dineros del pueblo, personas que cometieron delitos, que asesinaron venezolanos, ya va. Tenemos que precisar los temas porque termina acusándose al gobierno venezolano de no dar el brazo a torcer. Otro elemento que es importante es, ahí están los resultados de las mesas económicas. Se comienza, porque esa era la primera laraca, que no se atendía a la economía. Creo que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha hecho un esfuerzo en responder a ese bombardeo que recibimos a partir del 14 de abril, cuando el presidente Nicolás Maduro al poder asume la presidencia. Esto ha sido un bombardeo y un permanente saboteo, y lo que llamamos una guerra económica. Y bueno, se lanzó una ofensiva económica que ha presentado tres variables fundamentales, en las cuales se han invitado a los sectores, y no precisamente los sectores, no solamente los sectores que responden a la Revolución Bolivariana, a los sectores económicos, los sectores grandes, pequeños y medianos empresarios, a conversar para buscar soluciones y dejar atrás y estructurar todo un plan para dar una respuesta contundente a la superación del rentismo petrolero, que es parte de los daños estructurales que sufre nuestra economía. El propio presidente de Fedecámara, Jorge Robbia, asumía que el diálogo económico pudiera avanzar más que el diálogo político, porque los que están en el sector económico no tienen pretensión de llegar al gobierno. Pero ¿de qué manera esta ofensiva económica que ustedes han denominado ha logrado un impacto positivo para los venezolanos que día a día viven la realidad de la economía? ¿Usted considera que hay alcances positivos? Bueno, ayer lo declaraba el presidente, el ministro de Salud, comienzan a llegar, llegaba un cargamento de medicamentos importante, comienza a darse
a dar una respuesta contundente no solamente en el área de medicamentos, sino en aquellas áreas, porque esto hay que decirlo, pues. Todo lo que fue desde el saqueo de las divisas, porque lo hemos asumido con mucha responsabilidad. Las mafias nos filtraron las instituciones y lograron llevarse 20.000 millones de dólares que hoy por hoy han afectado a la economía nacional. Pero todavía no se le ha dicho a los venezolanos quiénes son esas empresas de maletín que estafaron a la nación. Bueno, fíjate que se vienen trabajando los temas. Lo que pasa es que para poder, nosotros no podemos, el Ejecutivo Nacional trabaja en base a no hacer un festín o banalizar la denuncia, de verdad. Nosotros queremos que esos responsables realmente vayan presos. Ya la Fiscalía tiene eso en sus manos, la Fiscalía está haciendo los estudios correspondientes y sobre todo revisar cómo ha sido todo este plan financiero que se montó para desbalancear, crear un desbalance en la economía nacional y que nos interesa, que debería interesarle inclusive a los opositores, a la oposición venezolana, que en definitiva hay un pueblo que también vota por ellos, que son tan venezolanos como los que respaldan a la revolución. Bueno, que la economía tome su impulso y que superemos el daño estructural, el mal estructural de este país, que es seguir siendo una economía rentista y una economía dependiente del petróleo para efectos de todo su desarrollo. Precisamente para tratar el tema económico y el tema de la seguridad, el día de hoy está prevista una reunión de gobernadores y alcaldes con el presidente de la República. ¿Cuáles son las expectativas para esa reunión? Sí, bueno, el Ejecutivo Nacional viene trabajando en precisamente invitar, buscar los puntos que puedan no solamente seguir importándose cosas, que esto es un elemento importante. Nosotros tenemos que dar respuesta, tenemos que construir un verdadero aparato productivo que genere valor agregado, que genere empleo, un verdadero aparato productivo que responda a las demandas de bienes y servicios que hoy por hoy, gracias a la revolución bolivariana, y esto lo vamos a seguir diciendo en cada espacio, el venezolano tiene poder adquisitivo para precisamente no solamente adquirir alimentos, adquirir viviendas, poder adquirir vehículos, que no fue suficiente lo que se planificó, que no fue suficiente lo que hay. Bueno, hay que maximizar la capacidad de producción y para ello es necesario el concurso de todos los venezolanos y venezolanas. Hay una situación que está preocupando mucho a los venezolanos y es el tema de las aerolíneas. ¿Qué es lo que está pasando con las líneas aéreas en Venezuela? ¿Hay alguna forma de bloqueo para que los venezolanos no puedan salir del país? No, por el contrario, lo que hay es un mecanismo de chantaje que quieren aplicar ciertas aerolíneas, las cuales han recibido sus pagos y que es cierto, hay un retraso, hay una deuda, lo cual no les lleva tampoco a tener que chantajear, porque hoy se van, pero mañana, después que reciben sus pagos, y si van a querer reactivar su ruta y cosas. Por eso nosotros cada vez tenemos que tener una propia industria, no estar dependiendo que se nos impongan los formatos. En este caso las líneas dicen, bueno, ofertan los boletos cuando le dan la gana. Esto es parte de un trabajo que ya viene haciendo, inclusive la Comisión de Administración y Servicios viene trabajando fuertemente en cómo poder regular, porque no solamente ellos dicen, no hay boleto, pero cuando tú lo buscas y te lo ofertan en unos precios que superan muchas veces, cuando tú calculas eso a dólares, hasta los 4.000, 5.000 dólares un boleto, nada más eso se ve en Venezuela. Igual lo que ocurre con los vehículos. Entonces, la única manera de respuesta a esto precisamente es construir ese aparato productivo nacional, construir condiciones para nosotros poder dar respuesta a las demandas de los venezolanos. Se nos está agotando el tiempo. Para cerrar esta conversación, el tema del diálogo también ha tenido como punto de honor la renovación de los poderes. Usted es miembro de esta comisión que está atenta a la selección de los nuevos rectores que van a estar en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la etapa? ¿Por dónde van? ¿De qué manera están trabajando ustedes ahorita para la selección de los nuevos rectores del CNE? Sí, bueno, ya recientemente ya hemos realizado 3 reuniones. Ya se anunció en una rueda de prensa, la segunda vicepresidenta de Blanca Cao anunciaba el cronograma, el cual en una primera fase es para la escogencia de 10 miembros de la sociedad civil y de los movimientos sociales que pasan a integrar el comité de postulaciones. Este lapso del 12 de mayo al 23 de mayo las organizaciones civiles podrán postular nombres a los efectos de seleccionar. Se tiene previsto para el 1 de junio que sea la plenaria de la Asamblea Nacional que seleccione esos 10 nombres que junto a los 11 diputados terminen por seleccionar quiénes van a ser. Al tener ese comité de postulaciones, sería ese comité de postulaciones el que se encargaría de estudiar precisamente quiénes se van a postular
para integrar el Consejo, para escoger esos 3 rectores del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a este cronograma, ¿para qué fecha se pudieran conocer quiénes van a ser los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral? No, fíjate, en esta primera fase se van a conocer, el cronograma que se ha planificado es para que el día 1 de junio ya se pueda dar a conocer, se pueda presentar en plenaria quiénes serían esos 10 miembros adicionales, o sea, 10 miembros que conformarían junto a los 11 diputados las 21 personas que estarían trabajando para la selección de esos rectores. De allí en adelante, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los cronogramas que se establezcan, la revisión de credenciales, tocará establecer un nuevo cronograma de fecha para la escogencia de esos rectores. Bueno, le damos las gracias a Ubel Roa, el exdiputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela.